Un saludo para todos. Mi nombre es Jaime Plaza. Soy médico egresado de la Universidad de Carabobo y tengo posgrado en cirugía general en la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera y posteriormente realicé un máster en senología y patología mamaria en la Universidad de Barcelona, España. Eh, Hoy les voy a hablar de la semiología de la insuficiencia hepática y de la encefalopatía hepática. Para comprender esto, hagamos entonces un recuento fisiológico de las funciones del hígado. Vamos a tener una función hemodinámica donde vamos a tener que aproximadamente de un 30 a 40% del gasto cardíaco tenemos como reservorio para posteriormente ser liberado en caso de alguna hemorragia o alguna situación particular. En cuanto a la función inmunitaria, vamos a tener una depuración y una filtración de toda la sangre a través de la vena porta del sistema esplácnico. Aquí van a cumplir un papel importante las células de von Kopfer. Recordemos que hay un 50% aproximadamente de flujo linfático a través del hígado. En cuanto a la función metabólica, vamos a tener entonces lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Recordemos que hay un almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y una liberación posterior en caso de ayuno prolongado. En cuanto a los lípidos, vamos a tener la formación de lipoproteínas y colesterol a partir de la glucosa, proteínas. En cuanto a las proteínas, vamos a tener una formación aproximadamente del 90% de las proteínas plasmáticas, sobre todo de la albúmina. Vamos a tener también un metabolismo de los aminoácidos y una depuración del amoníaco a través de la urea, muy importante. En cuanto a las funciones secretoria y excretora, vamos a secretar la bilirrubina que se va a formar en el hígado. Vamos a tener también una excreción de fármacos, otras sustancias, la formación de los factores de coagulación, el 1, el 2, 5, 7, 9, 10. También un catabolismo de algunas hormonas como la insulina, las hormonas tiroideas, etc. También vamos a tener un almacenamiento de vitamina A, vitamina B12 y el almacenamiento de hierro a través de la ferritina. La insuficiencia hepática, como definición entonces, vamos a tener que va a haber eh, una pérdida de la función de manera aguda y repentina de la función hepática que puede llevar entonces a encefalopatía hepática y a problemas como coagulopatías en personas que no han tenido previamente enfermedades del hígado. La clasificación tiene que ver con el momento en que el paciente presenta la ictericia hasta el momento que se desarrolla la encefalopatía hepática. Entonces vamos a tener que hay una fase hiperaguda que va de 1 a 7 días, la aguda de 8 a 28 días y la subaguda de 29 días a 60 días. Entonces, aquí hay un cuadro que habla de lo mismo que les comenté ahorita y tenemos que en el caso de la insuficiencia hepática crónica se va a calcular más o menos 6 meses a partir del inicio de los síntomas para ser clasificado de esa manera. En cuanto a la etiología de la insuficiencia hepática aguda, vamos a tener como factores importantes y los más frecuentes los virus, ¿verdad? Entre ellos el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, otros virus como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el virus del ébola. Y tenemos otras cosas, otros factores como el vascular, por ejemplo, donde puede presentarse la enfermedad de Budd-Chiari, que es una obstrucción y una trombosis a nivel de las venas suprahepáticas que van a restringir el flujo circulatorio. Muy importante también tenemos los fármacos, el paracetamol o acetaminofén, que va a ser muy tóxico para el hígado y se calcula que aproximadamente una dosis de 12 gramos en un día pueden llevar a presentar insuficiencia hepática. Entre otros fármacos tenemos el alotano, que es un gas anestésico muy usado antiguamente y que hoy en día se ha restringido su uso por ese mismo motivo. Las tetraciclinas, los AINES y otras cosas como la enfermedad hepatolenticular de Wilson, que es una acumulación de cobre en el organismo, el síndrome de Reye, que se presenta en niños con hígado graso, con cuadros virales del virus de la gripe de la varicela y está asociado con el consumo de salicilatos o aspirina. Aquí tenemos otra tabla que nos habla de la etiología. Tenemos entonces la imagen de el Atamel, que es una marca comercial, el acetaminofén, el Amanita phalloides, que es un hongo también que produce insuficiencia hepática, es confundido constantemente, sobre todo en Europa, con hongos comestibles. Esto con el paso de los años
y a través de la importación de madera y otras cosas han llegado entonces a América, sobre todo en el sur del continente. Entonces, en cuanto a los signos y los síntomas, vamos a presentar a un paciente con anorexia, con cansancio o astenia, fiebre, vómitos, ras cutáneo, el síntoma cardinal que va a ser la ictericia. Puede haber también coagulopatía, edema, citis, encefalopatía, como dijimos anteriormente, un fallo hepatorrenal o síndrome hepatorrenal, fallo multiorgánico, inestabilidad hemodinámica y puede llevar a crisis convulsiva. En la insuficiencia hepática aguda se considera que puede haber una reversión de este cuadro y una mejora del paciente, mientras que en la insuficiencia hepática crónica pues ya va a haber un daño como la cirrosis hepática y un deterioro de la arquitectura del órgano que va a llevar a los pacientes entonces a tener una solución definitiva a través de un trasplante hepático cuando se pueda efectuar. Entonces, la ictericia va a ser una coloración amarilla de la piel y las mucosas y va a ser a predominio de la bilirrubina conjugada. Entonces, recordemos que en el hígado el hepatocito va a conjugar eh, la bilirrubina con el ácido glucurónico y entonces vamos a tener la etiología de la ictericia con las causas prehepáticas, generalmente cuando hay una anemia hemolítica o hay una destrucción de los glóbulos rojos por otras causas u otras enfermedades. Vamos a tener una tríada importante cuando hablamos de anemia hemolítica que va a ser anemia, aumento de la bilirrubina indirecta o no conjugada y esplenomegalia. Tenemos entonces las causas hepáticas, ya causas dentro del hígado que nos pueden llevar a producir la ictericia. Entonces podemos tener tumores, tumores extensos, podemos tener entonces también enfermedades como la enfermedad de Caroli, donde hay una dilatación quística de las vías biliares intrahepáticas con infecciones y desarrollo de cálculos también, litiasis. Tenemos también la cirrosis hepática, donde hay un cambio de la arquitectura y una aparición de tejido cicatricial y fibrosis en el órgano. Entre las causas poshepáticas, entonces podemos tener cálculos en la vía biliar, podemos tener infecciones como el síndrome de Mirici, colangitis, podemos tener un edema de papila, podemos tener también tumores de Klatskin, de la conjunción de las vías biliares extrahepáticas, y también lo que se llama el tumor de cabeza de páncreas, que va a obstruir el tercio distal del colédoco, y eh, tumores en la ampolla de Vater. Entonces, en cuanto a la etiología de la ictericia en niños, ¿verdad? Podemos tener una ictericia fisiológica que va a ser una baja depuración de la bilirrubina por la misma inmadurez del hígado y se resuelve al cabo de una semana aproximadamente. También tenemos una ictericia que es por la lactancia materna. Una vez que se inicia la lactancia materna por la escasa cantidad de leche en esos primeros días, entonces se calcula que puede haber una aparición de la ictericia al final de la primera semana que posteriormente se resuelve al cabo de la segunda semana o a los pocos meses. También podemos tener una ictericia por la misma leche materna. Hay compuestos que pueden llevar a la aparición de ictericia que se resuelve al cabo de aproximadamente 2 semanas o un mes. También tenemos otras causas como la hepatitis o niños que también nacen con una sepsis ya establecida. En estos casos también puede haber ictericia. Otros casos son la anemia hemolítica, la malaria, la atresia biliar, la hepatitis autoinmune. En edades pediátricas tenemos el test de Kramer, donde vamos a hacer una expresión de lo que es la manifestación de la ictericia en el niño, que comienza de una forma que se extiende desde la porción cefálica hacia el resto del cuerpo y se considera que en la medida que va extendiéndose al resto del cuerpo va aumentando el nivel de los niveles de bilirrubina. Entonces se considera que va desde la ictericia flavínica, que es un poco más pálida, hasta la ictericia rubínica y finalmente la ictericia verdínica, que es cuando hay más impregnación a nivel de la piel. Y entonces va a haber una oxidación de esa bilirrubina pasando a biliverdina, dando el color característico. Aquí tenemos entonces más o menos lo que hablábamos anteriormente de la clasificación de la ictericia cuando es prehepática o hemolítica. Entonces va a dar estos cambios que son el color, ¿verdad? De lo que conseguimos en el paciente, una ictericia flavínica que es más pálida, cuando hay unas causas hepatobiliares o hepatocelulares,
entonces va a dar una tonalidad rubínica, y cuando es posthepática, entonces va a dar un color de tipo verdínica o verde aceituna. Aquí tenemos también, esto es más que todo para hacer un diagnóstico diferencial. Tenemos una tríada de Charcot que nos habla de sepsis en las vías biliares extrahepáticas. Entonces vamos a tener la tríada que es ictericia, fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Entonces esto puede ser llevado a lo que se llama la pentada de Reynolds, que nos traduce una colangitis ascendente con expresión como hipotensión, que se traduce en shock séptico, y cambios como confusión, que significaría ya una depresión del sistema nervioso central. Aquí tenemos la ley de Courvoisier-Terrier, también, que nos va a hablar de pacientes con una vesícula palpable indolora y una ictericia progresiva. Se dice que esto es cáncer de cabeza de páncreas hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces aquí tenemos una foto donde se aprecia la protrusión que hace a través de la pared abdominal el fondo de la vesícula. Ok, entonces vamos a hablar de la insuficiencia hepática crónica. Entonces aquí vamos a tener un daño ya establecido dentro del órgano que va a llevar a cambios en su arquitectura, y aquí vamos a tener entonces que se van a producir fibrosis y una aparición de micronódulos cicatrizales a nivel de todo el órgano. Va a llevar también a una disminución del tamaño y también a palparlo de una manera distinta a nivel semiológico. La cirrosis hepática es una expresión también de la insuficiencia hepática crónica. Se considera que es irreversible, como les hablaba anteriormente, que estos pacientes son tributarios, algunos de ellos que cumplen con algunas normas, a ser trasplantados. Hay entonces un cambio en la arquitectura, aparición de tejido fibroso, y en cuanto a su etiología, se habla de la causa más frecuente, el alcoholismo y la hepatitis C. Aquí tenemos, para que nos distraigamos un poco, la playa de Cuyagua. Tenemos entonces una imagen de un hígado sano y un hígado cirrótico. Les hablaba anteriormente del cambio en la arquitectura. Tenemos un órgano que aparece como micronodular y con un tamaño disminuido. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Hablábamos anteriormente. Las causas más frecuentes, vemos aquí en este gráfico, en esta torta, la hepatitis C y el alcoholismo como causantes principales. También se pueden encontrar otras causas como virus, causas desconocidas. Y en cuanto a la prueba, entonces, las pruebas funcionales, esto también es parte de la semiología a través del laboratorio. Entonces tenemos cómo evaluar el hígado en cuanto a su función. Entonces tenemos el PT, que es un órgano que produce el hígado, perdón, una compuesto que produce el hígado, el PT de la protrombina, un factor de coagulación. Vamos a tener entonces la albúmina y las proteínas. Entonces lo podemos solicitar como proteínas totales y fraccionadas, el amonio y los ácidos biliares. Y los test biológicos de enfermedad patobiliar, tenemos las transaminasas TG o TGP, o AST y ALT, la bilirrubina, que puede ser total y fraccionada, como le dije anteriormente, bilirrubina conjugada o directa, o bilirrubina no conjugada o indirecta, y la fosfatasa alcalina, la GGT o gamma glutamiltranseptidasa, y la 5-nucleotidasa. Estos últimos nos van a hablar de obstrucción en la vía biliar extrahepática. Tenemos aquí este cuadro donde nos van a hablar del cambio que va a sufrir el hígado desde un hígado graso progresivamente. Nos va a ir a fibrosis, cirrosis y posteriormente su asociación con el cáncer. Aquí voy a hacer una pausa para hablarles de lo que es la pseudoictericia. Estos pacientes van a presentar una coloración amarilla de su piel, más no de las mucosas. Entonces el diagnóstico diferencial, vamos a examinarlo a través de las escleras y debajo de la lengua. Cuando conseguimos ese color amarillo en la piel y en las mucosas, hablamos de una ictericia verdadera. En cuanto a la pseudoictericia, entonces vamos a tener casos de personas que consumen hortalizas como la zanahoria o el tomate, y entonces van a llevar a esta coloración. También tenemos un trastorno que es la hipercarotinemia, que es un trastorno muy raro que se caracteriza por una disminución de la vitamina A y un aumento de los carotenoides. Tenemos aquí entonces una expresión semiológica de la insuficiencia hepática crónica, como es la aparición de arañas vasculares. Se considera que esto es secundario al aumento de los estrógenos y una dilatación en los vasos. Semiológicamente, a la digitopresión va a desaparecer el color rojo, y cuando retiramos el dedo vuelve a aparecer la coloración y la trayectoria de los vasos. Asimismo, el eritema palmar, tenemos
pacientes con ginecomastia o la glándula mamaria desarrollada en el hombre, así como atrofia testicular. Tenemos una distribución del vello púbico de forma ginecoide o parecido a lo que es en la mujer. La contractura de Dupuytren, que va a ser una contractura o una visibilización de lo que es el tendón flexor de la mano, uno de ellos. El edema, cuya expresión máxima va a ser la citis. Entonces vamos a tener un edema en ambos miembros inferiores, en el abdomen una acumulación importante de líquido. Pudiéramos tener también hemorragias en la piel por una alteración de los factores de coagulación. El hipocratismo digital, se ven esto que aparece estos cambios unguiales. Tenemos entonces una foto de un paciente con ascitis y para examinarlo entonces podemos hacer lo que se llama eh, una palpación del abdomen para conseguir el signo de la ola, colocando una mano en un flanco y con la otra mano en el otro flanco percutimos y vamos a sentir una transmisión de una ola que vamos a percibir con la mano que tenemos en el flanco contrario. El signo del témpano del hielo en un paciente con ascitis, podemos percutir el hígado, entonces vamos a tener la sensación de que el órgano va a descender y luego va a flotar de nuevo en el líquido y va a chocar contra la misma mano que lo percutió. En la percusión podemos tener la matidez cambiante. Esto se va a dar en el paciente, lo vamos a conseguir palpando, percutiendo, perdón, en la zona más elevada, en la zona más superior vamos a encontrar siempre timpanismo y en las zonas ya periféricas vamos a conseguir matidez a la percusión. Entonces lo examinamos con el paciente en decúbito supino y luego en el paciente en decúbito dorsal. Vamos a conseguir lo mismo cuando está en decúbito dorsal, la parte más elevada vamos a conseguir el timpanismo porque las asas van a flotar, ¿verdad? Con su contenido gaseoso y ahí en ese sitio vamos a conseguir entonces el timpanismo y en las zonas periféricas matidez. Entonces hablamos de hipertensión portal, ya estos cambios se dan en el paciente con cirrosis, un hígado que está fibroso, va a haber una restricción a la circulación a través del hígado y entonces va a haber un cambio en la presión en la vena porta y en todos los afluentes venosos. Se habla entonces de un gradiente de presión por encima de 10 milímetros de mercurio, tomando en cuenta como referencia a la presión que hay en la vena cava inferior. Aquí tenemos lo que se llama la red venosa colateral. Vamos a ver los trayectos venosos y un abdomen globoso con ascitis. Entonces aquí vemos una foto del síndrome de cabeza de medusa. Va a ser una dilatación de los vasos periféricos alrededor del ombligo que nos van a dar esta característica parecido a lo que es el personaje mitológico de la medusa que tenía serpientes en la cabeza. Entonces se va a dar un cambio en la circulación en los pacientes con hipertensión portal. La sangre va a buscar una manera de llegar hacia el corazón, entonces tenemos restringido el paso a nivel del hígado y va a haber una dilatación de los afluentes venosos por varios sistemas para llegar entonces por otras vías, bien sea a la vena cava superior o a la vena cava inferior. Entonces tenemos primero las anastomosis esofágicas a través de la vena gástrica derecha, va a hacer un flujo retrógrado hacia las venas esofágicas inferiores, medias y superiores que llegan al sistema de los ácidos y posteriormente a la vena cava superior. Las anastomosis rectales a través de la vena rectal superior, va a haber un flujo retrógrado hacia las venas rectales media e inferior y posteriormente a la vena ilíaca que a su vez desemboca en la vena cava inferior. La anastomosis umbilical, aquí es donde se ve el síndrome de cabeza de medusa, únicamente se ve cuando se permeabiliza un ligamento, que es un vestigio de lo que fue la vena umbilical, el ligamento de Teres del hígado, entonces va a llegar a la región umbilical y a nivel periumbilical va a haber la dilatación de las venas, que van a buscar entonces la vía del sistema de la vena epigástrica inferior, que drena la vena epigástrica superior y esta drena en la mamaria interna, que posteriormente drena en la vena subclavia. Y finalmente tenemos la anastomosis del sistema venoso de Rexius. Estos son afluentes del colon ascendente que finalmente van a desembocar en la vena cava inferior. Aquí tenemos una tabla que es la clasificación de Child-Pugh. Esto se toma en cuenta para hablar de pronóstico de los pacientes con enfermedad
hepática con insuficiencia, se toman en cuenta varios parámetros como la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, la citis y la encefalopatía hepática. Entonces la encefalopatía hepática se considera como un trastorno neuropsiquiátrico por un acúmulo de sustancias tóxicas que pasan a la circulación general. El amoníaco va a llegar hasta el cerebro, se considera que va a haber cambios de tipo osmóticos que van a llevar a la destrucción y la ruptura de las neuronas. Entonces esto puede llegar a edema cerebral y puede llegar incluso a hipertensión endocraniana que se va a manifestar como una hipertensión sistólica, bradicardia, tono muscular aumentado, anomalías pupilares y patrones respiratorios de tronco, incluso apnea. Las manifestaciones clínicas de la encefalopatía tenemos, como dije anteriormente, neuropsiquiátricas, que van a ir del síndrome confusional incluso hasta el coma. Y las alteraciones neuromusculares, aquí vamos a conseguir entonces eh, incoordinación, ¿verdad? Dificultades para el movimiento, y hay un signo muy importante que es el asterixis o flapping tremor. Aquí tenemos un cuadro entonces, una escala de West Haven, Connecticut, que nos habla del tipo de alteración en la cefalopatía, en la parte neuropsiquiátrica. Para explorarlas va del grado 1 al grado 4, donde hay alteraciones inicialmente como pérdida del estado de alerta, euforia, disminución de la capacidad de atención. Posteriormente en el grado 2, letargia, apatía, desorientación, cambios en la personalidad. En el grado 3 entonces ya va a haber más profundización de esto con somnolencia acentuada, semi-inconsciencia, hay respuesta a estímulos verbales, confusión y posteriormente en el grado 4, coma. Para explorar entonces las lesiones eh, a nivel de la parte neuromuscular, está el signo de asterixis o flapping tremor, que se encuentra con una dorsiflexión de la mano forzada. Soltamos repentinamente la mano y vemos que la mano va a descender de forma gradual, como en varias fases, y es lo que se llama también en rueda dentada. Es un signo positivo. Flapping tremor o asterixis. Podemos tener también estados agravados donde hay rigidez de descerebración. Este es el síndrome de la neurona motora superior. Entonces va a ver característicamente esta posición, donde hay una extensión de los miembros superiores con eh, un puño cerrado, con un movimiento hacia la parte interna, y en los miembros inferiores una extensión con la punta de los dedos mirando hacia abajo. También podemos tener rigidez de corticación. Aquí hay una lesión grave donde hay ya una lesión que impide la comunicación entre el cerebro y el tallo encefálico. Vamos a tener más bien una flexión de los brazos, flexión de las muñecas, puños cerrados y una extensión de los miembros inferiores, con ambos miembros mirando hacia abajo y hacia la parte media. Entonces espero que esto haya sido de su provecho y estoy a la orden para cualquier duda. Gracias a todos por su atención.